Muchas gracias por su tiempo en el día de hoy. Hoy con un co-branded muy importante con nuestro nuevo aliado Infor, quien nos agrega una parte importante de valor como aliados en la comunidad, no solamente para mostrarnos su visión, las tendencias, en aspectos que son fundamentales para muchas verticales, probablemente más interesantes para otros. Veo aquí a varios grandes CIO de diferentes partes de la región, así que bienvenidos todos. Aquí tenemos unas pequeñas palabras de Ana Murov. No sé si quieres darle play. Hola a todos. Mi nombre es Ana y estoy aquí como el resultado de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad, la cual nos une y nos hace más fuertes. Como parte de esa inteligencia colectiva, mi propósito es mantenerlos informados y conectados, compartiendo con ustedes información relevante sobre eventos, meetups, plenarias, CXO Talks, retreats y todo lo que nos ayude a crecer juntos. Mi misión es ser una fuente constante de información actualizada y valiosa para nuestra comunidad. Por eso, es muy importante para mí que todos participen activamente, exponiendo sus ideas y opiniones, para que podamos crear un entorno enriquecedor y lograr nuestro objetivo. Así que los invito a compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos podemos lograr grandes cosas y hacer una diferencia en nuestra manera de relacionarnos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bienvenidos a CXO Forum. Hasta pronto. Bueno, gracias, Ana. Ana es producto de la inteligencia artificial, que es parte del mundo de hoy. Hace algún tiempo no le poníamos no le colocábamos el disclaimer de que era inteligencia artificial. Y Ana tiene WhatsApp, tiene email y comenzó a recibir una cantidad de información bastante interesante. Pero ahora hacemos el disclaimer, así que nos ha apoyado mucho en el desarrollo de todas nuestras actividades. Bueno, potenciando tu empresa con innovación en la nube. Ese es gran parte del reto que tenemos hoy en las organizaciones. Para eso tenemos un invitado especial, James Barroso. James es el líder, el director en Latinoamérica de Infor para, vamos a decir, para la división del Go-to-Market. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el mercado tecnológico. Él ha colaborado en empresas como Ambed, Procter Gamble, Totus, Oracle. Y bueno, la logística para Juan es parte de su core. Así que utilizando todas estas tecnologías disruptivas, ¿no? En la manufactura, en la logística, es egresado de la Universidad Harvard Business School y Chicago University. Así que, James, bienvenido. El piso es tuyo. Sé que estás en Sao Paulo, me imagino que cerca de Morumbí, probablemente. Señor. Así que un gusto tenerte aquí, James, y que nos compartas tu visión, que nos compartas un poco de lo que trae Infor eh, como aporte a la comunidad. Así que adelante, vas a hacer a compartir tu pantalla, ¿no? Sí, señor. Se puede poner el derecho de se compartir porque todavía no está. A Creo ver. que tienes que hacerlo como ojos. Claro que sí, ya te ponemos. Bueno, Bueno, gracias Ricardo por la adelante. introducción. No está, todavía no. Ahora sí. Bueno, me voy a compartir mi pantalla aquí y por favor confirmen cuando les parece. Perfecto, la vemos. Súper, gracias Ricardo por la introducción. Un gusto a todos que están conectados aquí en CXO Forum. La idea es hablar un poco de los temas que estamos escuchando mucho en el mercado, como temas de nube, temas de inteligencia artificial, pero cómo tangibilizar y entregar valor para los clientes, no solo de Infor, pero cuando miramos
en el mercado, porque esto es el reto más importante que tenemos el día de hoy. Cómo poner estas tecnologías que en algunos casos se parecen muy lejos en términos de accesibilidad o en términos de costos para las empresas, de una manera que se puede crear una ventaja competitiva dentro de sus mercados, de sus verticales, o en algunos casos también creando un diferencial en términos de valor agregado que se tiene en sus productos. Entonces, cuando miramos acerca de todas estas tecnologías que están desplegadas ahí alrededor del mundo, ¿cómo nosotros podemos sacar el provecho de estas? Entonces, es mucho de la charla que vamos a tener hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, ponen en el chat, que ahí vamos teniendo esta interacción de una manera muy abierta con todos, para que tengan sus dudas clarificadas ahí y con las informaciones que son más importantes para ustedes. Bueno, como ya me presenté, entonces yo soy el director del Go-to-Market de Infor para Latinoamérica. Vamos a hablar hoy básicamente de 3 temas. El primer, vamos a hablar un poco de las tendencias y los desafíos de la industria de manufactura. Y ahí estamos hablando de no tener, no tener diferencia de un país a otro, de una región a otra, porque son problemas cuando miramos lo que se pasó en los últimos tiempos, ahí antes de pandemia o después de la pandemia. Entonces, son retos que se tiene una presencia mucho más global. Después de eso, vamos a hablar de las diferencias de un RP que sea genérico para un RP que sea experto en la industria y cuáles son las ventajas que tenemos. Y el tercer punto es cómo nosotros, Infor, podemos ayudar a ustedes a superar estos desafíos, a tener un crecimiento en sus mercados o tener una ampliación de la presencia dentro de sus clientes. Entonces, es mucho más de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, cuando hablamos de las tendencias y los desafíos, vamos a hablar de algunos puntos. El primer punto es que cuando miramos las tendencias y los desafíos, es la productividad. Todos están buscando hacer más con menos, sea menos personas, menos recursos, menos máquinas, menos equipamientos, lo que sea, porque esto hay un impacto en costos de manera directa. Y ahí tener una eficiencia o tener una productividad en los procesos que están agregados en la cadena de producción, de cadena de suministros o la cadena de distribución de estos productos es un tema clave. Otro punto es que estamos mirando en el mercado mucho más de que, creo que ustedes ya han escuchado esto en el mercado, el tema de servitización. Lo que eso significa. Estamos hablando de tener una alta personalización de los productos por parte de los clientes. Los clientes tienen una necesidad de tener los productos que se entreguen a la medida de sus necesidades. Entonces, ¿cuál es el impacto en la cadena de manufactura, por ejemplo? Yo tengo que, en muchos de los casos, cambiar todo el proceso. Y esto es un tema que es un desafío que tenemos en el mercado. El tercer punto, como mencioné antes, los temas que están agregados en la pandemia, el proceso post-pandemia, el restablecimiento, por ejemplo, de todo lo cumplimiento de la cadena de suministros. ¿Por qué? Que si yo tengo una disrupción en lo fornecimiento dentro de la cadena, es un problema. ¿Por qué? Yo voy a tener falta de algunos productos, voy a tener quebra de algunos productos dentro de mi cadena de suministros. Entonces, esto es un impacto de manera directa que todos están sufriendo, incluso en el día de hoy, muchas de las empresas no lograron todavía a tener un restablecimiento de manera total de lo cumplimiento de la cadena. El otro punto es la velocidad de innovación. ¿Por qué? Estamos hablando de, escuchamos mucho en el mercado, de industria 4.0. Pero lo que eso significa, ¿cómo yo puedo tener una adopción de alguna tecnología para crear una diferenciación en mi mercado? Porque tener una tecnología porque es algo que es hype,
como los gringos dicen en el mercado, que es una tendencia que todos están buscando, pero al final del día, ¿cuál es el valor que yo estoy agregando en mi operación con esta tecnología? Entonces, tener una mayor adopción, una adopción más amplia en términos de tecnología para ser lo que es más adelantado en términos de desarrollo de sus mercados, es un tema ahí que acaba creando un desafío para muchas de las empresas. Y el último punto ahí, estamos hablando de cumplimiento. ¿Cómo yo, como empresa, puedo estar atendiendo todos los temas de compliance de una manera global, de una manera con presencia de todos los mercados? Porque en muchos de los casos es la estrategia de la empresa explotar esto para otros mercados, otros países o otras regiones. Entonces, tener un cumplimiento y tener un reglamento basado en eso, y como un proveedor de tecnología, en este caso, como estamos hablando en este escenario, puede ayudar a las empresas a superar estos desafíos, son temas que son muy importantes. Entonces, es mucho lo que estamos mirando, lo que está pasando en el mercado. Bueno, uno de los temas que tenemos para todo el proceso, y ahí de punto del principio al final, es la digitalización. Pero lo que eso significa. Entonces, mirando la cadena de procesos de algunos tipos de empresas de manufactura, por ejemplo, cómo las empresas pueden invertir en tecnología para inversión y desarrollo de productos, de marcas, de líneas de negocio. Entonces, tener reducción de costo en la inversión en tecnología y en desarrollo, en algunos puntos puede ser una ventaja, porque yo estoy salvando algunos miles de millones de dólares, sea cualquier la moneda que yo voy a estar operando ahí para tener un servicio que se entregue a la medida de quien está buscando. Y en algunos otros casos, tener una reducción de costos significa tener una ventaja en el mercado, porque yo estoy pudiendo entregar mucho más inversión, desarrollo, agregar valor en mi producto basado en una tecnología que está desplegada en una solución, por ejemplo, como es el caso de RDP, que se puede quedar en la nube, por ejemplo. Otro punto que es importante, entonces mirando los puntos de la cadena, suministros y proveedores. ¿Cómo yo puedo sacar provecho de tener una cadena 100% conectada con transacciones de compras, de ventas, de cumplimiento de órdenes, de complemento de atención al cliente? Entonces, muchos de los puntos de tener una conectividad en todos los puntos de la cadena y tener esta digitalización pasa por agregar el papel de suministros y proveedores como un actor ahí, con alguien que va a operar mucho más agregado dentro de la cadena de operación. Otro tema que es importante, fabricación y montaje. ¿Por qué? Estamos hablando de tener, como hablamos el primer punto de los desafíos, cómo la eficiencia operativa es un diferencial, porque acá vamos a tener mucho más conectado a la dificultad de tener hardware, software de una sola empresa, porque en muchos de los casos las empresas tienen un montón de proveedores en términos de tecnología. Yo tengo el RDP del proveedor A, la tecnología de CLP, por ejemplo, de la empresa B, el proveedor de servicio de postventa de la empresa C. Pero ¿cómo yo voy a administrar estos contratos? ¿Cómo yo voy a tener una fabricación y un montaje, por ejemplo, de una manera que yo voy a agregar valor en mi operación? Entonces, lo que pasa es que tener digitalización en el proceso de producción, en la fabricación y el montaje, es algo que es clave también para tener un desarrollo mucho más amplio de la empresa. Bueno, hasta el punto que yo tengo el producto ya producido como un producto terminado, acabado, yo voy a poner esto en el mercado. Entonces, ventas y distribución. ¿Cómo yo voy a agregar este producto en la cadena? Entonces, tener múltiples canales digitales, como es, por ejemplo, el caso de tener canales de distribución de los productos. Y ahí agregar servicios, en muchos de los casos, basado en un tipo de modelo de contrato que se llama suscripción.
O sea, el cliente no tiene una inversión más alta, más representativa al primer punto, pero eso es contratado como servicio. Entonces, en muchos de los casos, esto puede ser un tema de digitalización. Y ahí, después del punto que el cliente ya está utilizando este producto o este servicio, movilidad de servicios, postvenda, el proceso de aftermarket. Entonces, como es, por ejemplo, fabricación de servicios, proveedor de servicios, mantenimiento de servicios, de productos, de partes, de piezas. Y ahí tenemos un tema que es muy importante, que es la consolidación y especialización de competidores. Y es una tendencia que está pasando en el mercado. O sea, la reducción de posibilidad de contratación está pasando en este tipo de mercado. O sea, ¿quién es un proveedor de servicio? Vas a proveer el servicio A, B, C, D. O sea, es especializado en proveer servicios. Entonces, esto es un tema que es importante también cuando miramos la digitalización de la producción también, porque está agregado en la cadena. Bueno, para soportar esto, entonces, se me pongo en el papel de tecnología de información en la empresa, ¿cuáles son las dificultades de TI que van a pasar para soportar este crecimiento o esta actualización de los procesos de toda la empresa? El primer punto es que en un montón de casos ahí tenemos empresas que están atascados en sistemas heredados, con los sistemas que son más viejos, que tienen poca funcionalidad o que son desarrollados a la medida, porque esto tiene un costo agregado que es alto. Porque cuando tenemos una comparativa ahí de costo total de propiedad, de soluciones que se tiene el costo compartido a múltiples clientes, cuando comparado con costos que son agregados solo para una empresa, que es el caso del software desarrollado a la medida, por ejemplo, esto es un cambio total, porque el costo, mismo que sea pequeño, cuando se pasa 3 años, 5 años, 10 años, esto es muy representativo. Entonces, esta es una dificultad por parte de TI para se tener una actualización en sistemas que se tiene este tipo de tecnología. Otro punto es que estos sistemas son altamente modificados, o sea, la palabra customización es lo que basta en este tipo de tecnología de solución, porque son desarrollados a la medida. Es decir, que el cliente o algún usuario final, por ejemplo, hay una solicitud para hacer un cambio de un campo, de un formulario, de un informe, y esto es hecho siempre a la medida. O sea, hay un costo de mantener y actualizar que se vuelve demasiado alto cuando comparados con otros que se puede sacar mucho más provecho y tener tecnologías y mejores prácticas que son compartidas de múltiples clientes. Entorno analítico de dados fragmentados. Esto pasa en un montón de casos, porque hay un montón de soluciones. Hay el sistema de CRM, hay el sistema contable, hay el sistema de finanzas, hay el sistema de compras de suprimentos, por ejemplo, que soportan algunas operaciones, pero para yo, que soy, puedo tener a alguien que sea de la junta, por ejemplo, de la empresa, ¿cómo yo voy a sacar una visión consolidada de esto? Entonces, se requiere una otra tecnología adicional para se agregar todos los datos y ahí ejecutar y ahí tener la visión de los informes a la medida que la empresa necesita. Pero es nuevamente una otra tecnología que es agregada porque los datos son fragmentados, cada uno es responsable por su parte de los datos. Y nosotros conocemos en el mercado hoy que datos es el activo más valioso que se tiene. Tener informaciones de sus clientes, de sus proveedores, de sus competidores en su mercado es clave para tener la diferenciación competitiva que se busca tanto en los mercados. Bueno, reducción de la eficiencia. ¿Por qué? Estas soluciones se sufren mucho, en especial con ataques cibernéticos. ¿Por qué? Ahí le pongo una reflexión a todos. Si ustedes imaginan en el día de hoy que su empresa está soportada por una tecnología que sea
hospedada, mantenida o actualizada por su propia infraestructura, por su propia equipo de tecnología de información, que son excelentes en múltiplos de los casos, pero son pocos recursos. Y ahí se sufre un ataque cibernético, por ejemplo. Y se va a quedar sin tener facturación, por ejemplo, por 5 días. ¿Cuál es el impacto financiero que ustedes van a tener en su operación? Entonces, es mucho más una reflexión que ustedes tienen que hacer para imaginar y si también tener una estrategia para se soportar a este tipo de situación que en múltiplos de los casos se puede pasar. Entonces, o sea, tener 100% a sus tecnologías bajo de su gobierno es una estrategia, pero en múltiplos de los casos no es la mejor estrategia que se puede tener, porque la posibilidad de tener un ataque, por ejemplo, es más alta y no van a tener una redundancia, o sea, no van a tener una alternativa ahí en algunos casos para se tener la continuidad de operación de la empresa. Bueno, y el último punto es, lo que pasa es que en múltiplos de los casos la tecnología de información es el obstáculo para la innovación del crecimiento. Entonces se imagina, por ejemplo, que la empresa se busca tener un crecimiento o que se van a tener operaciones en otros países. Hoy estoy ubicado en Colombia. En 6 meses, por ejemplo, me gustaría de tener operaciones en Chile, Perú, Panamá, por ejemplo. ¿Cómo tecnología va a soportar eso? Yo voy a tener que buscar otro RDP para cada uno de estos países o mi proveedor de la situación actual se puede me soportar este tipo de crecimiento. Lo que pasa es que en múltiples de los casos, el proveedor actual no va a lograr soportar este tipo de crecimiento. Entonces, este es un punto también que es importante para se evaluar cuando ustedes están buscando algún tipo de tecnología. ¿Cómo yo voy a soportar el crecimiento de la operación si mi estrategia sea crecer en otros países? Bueno, entonces, esto es el primer punto. Ahí vamos a hablar un poco de las diferencias ahí, de lo que es un RDP que sea genérico, que se soporta a un montón de industrias, en comparativa a un RDP que sea experto en las industrias. Bueno, la principal diferencia ahí es que miramos es que cuando tenemos una solución que sea genérica ahí, que en muchos de los casos escuchamos en el mercado que es una one solution fits all, que es una solución solo para todos los tipos de empresas. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que es una solución que está muy enfocada, y esto no es una mala calidad, pero es una solución, es una empresa, es una tecnología que está muy enfocada en operaciones back office, que es las operaciones administrativas, financieras, contables, que son muy importantes. Pero cuando miramos cuál es el core de la operación de la empresa, entonces, si estamos hablando de tener soluciones que se tiene un desarrollo de productos, un desarrollo de producción, o sea posible administrar y manejar planificación o distribución de productos, lo que pasa es que en múltiples de los casos estas soluciones van a fallar porque no son expertas en múltiples industrias. Son expertas en un core que sea más básico en términos de contenido funcional, pero lo que nosotros llamamos que es la última milla, o sea, aquela función, aquele contenido, aquela tecnologia que es la mejor en la clase de esta industria, no vas a tener, porque no son expertos, no son expertos en algunas industrias. Mismo para quien es experto, por ejemplo, como es el caso de Info. Info es experto en manufactura. Pero hay dos tipos básicamente de manufactura, que sea manufactura discreta, dos productos que se requieren algún tipo de ingeniería. Es una solución que es experta en este tipo de proceso. Si estamos hablando de una solución que sea experto en un proceso que sea repetitivo, como es el caso de alimentos y bebidas y otros ejemplos del mismo proceso de repetición, es una otra solución, es una otra tecnología. O sea, mismo dentro de la misma vertical, estamos hablando de dos tipos de operaciones de producción que son totalmente distintas. Entonces, estas son las características de una solución que sea genérica. Cuando comparamos con lo que son los expertos, se soporta el back-office, porque sí es importante, pero está muy alineado lo que es la operación de la organización.
Y ahí van a tener soluciones de tecnologías para desarrollo de productos, modelos de producción que sea basado en discrete o basado en un proceso que sea mucho más repetitivo. Se soporta una complejidad de la cadena de suministros porque es la realidad de estas industrias. Y se puede tener también, por ejemplo, trazabilidad de procesos, de costes, de lotes que son producidos, porque son requerimientos de estas industrias. Entonces, cuando comparamos una solución que se cuadra a un montón de industrias, es lo que va a pasar. Y cuando se mira una solución que sea experto, es lo que va a entregar en términos de contenido y soluciones para esta vertical o esta industria. Bueno, estamos hablando de, al cabo, y ahí de una mirada muy por arriba, ahí tenemos un montón de funcionalidades. Entonces, les recomiendo a evaluar si ustedes están agregados en un proceso de manufactura, un proceso de producción ahí, que se cumplen estes tipos de processos basados en los requerimientos de negocio de su empresa. ¿Por qué? Para quien tiene un proceso que sea repetitivo, es clave tener un just-in-time, por ejemplo. Pero ¿cómo esto se administra? Que si yo estoy, por ejemplo, en un proceso que se requiere una ingeniería por detrás de los productos, job shop, proyecto, para se soportar estes tipos de transacciones. Pero van a se cuadrar todos en una línea de montaje. Entonces, se puede tener un proceso que sea de configuración, o sea, configure to order, se puede tener un proceso de just-in-time, que se requiere y se administra alto grado de customización, de configuración y también la complejidad de administración de los costes. Porque cuanto más detalle yo voy a lograr sacar de los procesos, más detalle yo voy a tener, más información yo voy a tener y más seguro yo voy a estar para hacer una toma de decisión. Por ejemplo, porque yo tengo los datos en mis manos para tener la toma de decisión. Entonces, es un poco ahí do que tenemos las comparativas. Bueno, beneficios potenciales. Si yo elijo una solución que sea experto en la industria, el primer punto es un menor tiempo ahí para salida en vivo, que son implementaciones más rápidas. Yo voy a tener también lo que son las prácticas recomendadas, o sea, yo voy a garantizar que este software, que esta tecnología va a entregar las mejores prácticas de operación de esta industria. Un RDP con conocimiento en la industria para ser un proveedor de tecnología, de solución basado en esta vertical. Yo voy a tener una solución de problemas más rápida, más adelantada, porque ya son conocidos cuáles son los problemas y lo que se puede fallar en algunos procesos. Y ahí también tener un punto que es clave, que es el enfoque en el cliente, o sea, cómo yo voy a entregar los resultados a mis clientes. Y ahí estamos hablando también de cuáles son los resultados que sean tangibles. Bueno, si yo tengo una solución que es experta en la industria, es seguro que vamos a lograr a tener un aumento ahí de 19 hasta 23% proyectados en ingresos en márgenes. ¿Por qué? Más visibilidad de los clientes puede lograr a tener un aumento del ticket promedio que yo tengo en los clientes. Yo puedo tener una oferta que sea más amplia en términos de productos o servicios dentro de los mismos clientes. Yo puedo tener, por ejemplo, de 9 hasta 12% de reducción de los costos de calidad y retrabajo. ¿Por qué? Eu vou ter trazabilidade. Então, eu vou entregar os produtos com muito mais qualidade do que antes, porque eu vou ter um processo que se suporta isso. Dentre outros resultados que sejam tangíveis. Ou seja, qual é o valor que eu estou agregando em uma operação de manufatura? São estes temas. Então, são muito de lo que nós logramos a entregar para nossos clientes aí dentro das indústrias. Bueno, pero excelente, me gustó Infor, pero ¿quién es Infor? Bueno, una de las maneras de tener una calificación de soluciones de tecnología es mirar organizaciones, hay empresas que se valoran proveedores de tecnología, como es el Nucleus, como es el Gartner,
como es el Constellation, como es el Panorama. Pues mira, todos estos tienen una calificación muy pareja ahí, como tenemos el Gartner, es el cuadrante mágico, y ahí tenemos una buena evaluación por parte de Infor para las empresas que se requieren algún tipo de proceso que sea experto en los casos de manufactura. Entonces, me gustaría dejar a ustedes ahí a recomendación de hacer una búsqueda y valorar cuál es la calificación de su proveedor de tecnología en los días de hoy para se comparar lo que son las mejores prácticas del mercado. Y ahí tener esta comparativa. ¿Por qué? Resultados que sean tangibles agregan valor en las operaciones de los clientes y se justifican la inversión. Entonces, es mucho de lo que nosotros tenemos como nuestra manera de pensar para ayudar a los clientes en estos retos y desafíos ahí. Bueno, ahora me gustaría detener un poco de la mirada hacia el futuro ahí. Entonces, este es un estudio ahí que tenemos por parte de IDC, o sea, las tecnologías y cuáles son las predicciones ahí de 2023, este año, hasta 2027 ahí, de cuáles son el top 10, o sea, cuáles son las tecnologías que van a agregar más valor a que se tiene una ventaja competitiva para tener sus operaciones en sus mercados. Bueno, cuando tenemos este tipo de mirada ahí, se puede tener algunos detalles. Dos puntos que son importantes. El primer punto es digital first, o sea, estamos hablando ahí que hasta 2025, un promedio ahí de un 80% van a tener la búsqueda de estar digitales. Punto. O sea, e o que isto significa? Estar digital. Ou seja, ter traçabilidade de seus processos, estar agregado em suas cadenas de provedores, clientes, suministros, ou seja, ter funcionalidade e capacidades de se suportar este tipo de operação. E o tema 2 aí seja uma arquitetura que seja desplegada 100% em nuvem. O que isso significa? Estamos falando de ter uma arquitetura, uma solução aí que seja basado em microservicios. Pero, o que isso significa? Bueno, microservicios é uma tecnologia que se pode ter em um montão de tecnologias aí agregadas, pero qual é a ventaja? Ao invés de se actualizar todo um ambiente de sua tecnologia e se ter uma nova versão, se mira como são bloques, como são partes de esta tecnologia que se pode atualizar quando está em vivo, ou seja, não se requer qualquer tipo de parada, e se actualiza só uma pequena parte de este serviço. Então, microserviço é como ter uma tecnologia que seja grande, que seja componentizada em pequenos bloques, e aí se suporta neste tipo de atualização. Bueno, esta é uma tecnologia que é desplegada 100% em las tecnologias e soluções por parte de Infor. Então, muito do que miramos como é tendência de mercado, hoje, ou seja, predicção de 2023 hasta 2027, estamos falando que esto Infor já tinha mais de 10 anos. Então, mira como é nossa perspectiva al futuro. O sea, estamos desarrollando tecnologías que ya son tendencias para los próximos años. O sea, no es algo que estamos mirando como una tendencia que se va a pasar ahora. No, ya está pasando hace tiempo. Bueno, y el tercer punto ahí que me gustaría de dejar a ustedes es cómo nosotros podemos ayudar a ustedes a superar estes desafíos. Bueno, el primer punto ahí es que si yo hago una comparativa de quais são os benefícios de uma solução que seja desplegada, por exemplo, em nuvem, com comparativa a uma solução que não é desplegada em nuvem, que seja uma característica que seja on-premise, ou seja, o cliente é responsável por manter, suportar e atualizar todo o que é agregado em seu ambiente. Bueno, esto é o que vai passar. La infraestructura va a tener un gasto recurrente, los recursos se deben ser dedicados, las actualizaciones
hay fallas, o sea, hay interrupciones, la seguridad o la responsabilidad de los ambientes es total pero la gran mayoría de los casos son parcial, o sea, el cliente es el responsable por actualizar o mantener una parte de la seguridad. La escalabilidad es limitada, la innovación es restringida en algunos puntos y el proveedor son varios. ¿Por qué? No es un proveedor que se ofrece el servicio de punto a punto. Es solo una determinada parte del servicio. Cuando comparamos esto con lo que es ofrecido por Infor, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un ambiente que es desplegado 100% en multitenant, que el costo de infraestructura ya es agregado en el costo de suscripción, entonces no hay ningún costo adicional, no hay sorpresas en este caso, los recursos son optimizados y las actualizaciones son continuas, o sea, lo que eso significa, no hay interrupción del servicio. Para quien tiene un servicio 24/7, por ejemplo, esto es clave, no se puede tener una interrupción. Entonces, eso es lo que Infor brinda a sus clientes basado en el modelo, pero esto es solo posible basado en el tipo de tecnología que es desplegada por parte de Infor en sus soluciones. O sea, si nosotros no tenemos este tipo de mentalidad para desarrollar nuestras soluciones, nosotros seríamos como cualquier otro proveedor que está ahí disponible en el mercado. Bueno, Infor ofrece a sus clientes una tecnología que en múltiples de los casos se llama Cloud Suite, que es una solución escalable para empresas de manufactura, que se ofrece soluciones que son core, o sea, vendas de CRM, proyectos, pós-venda, un RDP tradicional acá. Tenemos una capa de servicio que se llama InfoOS, que se puede tener integraciones, gestión documental, gestión de accesos. Tenemos también una capa de inteligencia que está por arriba de todo, que se llama Business Collaboration y Analytics, que se tiene inteligencia artificial y machine learning ya conectada con la solución. O sea, yo no tengo que contratar una solución de inteligencia artificial, desarrollar mis casos de uso para se soportar una tecnología como es esta. No, esto ya está agregado en el costo de suscripción. Pero en múltiples de los casos, el cliente es necesario tener soluciones que llamamos avanzadas, como es pista de fábrica, portal de compras, EDI, solución de configuración de precios, Sales and Operation Planning para planificación, WMS, PLM. Entonces, hay una otra capa de servicios ahí, de contenidos y soluciones que se puede soportar algunas demandas de los clientes. Y todo esto es desplegado basado en tecnología AWS. Entonces, de clase mundial que se tiene despliegue en múltiples regiones. Este es un tema importante porque siempre cuando miramos algunos requerimientos de algunas industrias para algunos países, los datos de los clientes se tienen que reposar donde es la operación del cliente. O sea, yo tengo que tener, si yo estoy ubicado en Colombia, tengo que tener mis datos reposados en Colombia. Eso se pasa en AWS. Esto se pasa no en todos los proveedores de nube, porque se tiene que sacar el provecho de tener nube, de tener este tipo de despliegue de manera mundial, como AWS ofrece a sus clientes. Y en este caso, nosotros sacamos la ventaja por parte de utilizar un montón de componentes de tecnologías que son desarrollados por AWS de manera componentizada en nuestras soluciones. Yo voy a mencionar algunos ejemplos aquí. El primer punto es InfoOS, o sea, es una capa de servicio que es un enlace digital para que se permite la integración, o sea, seguridad, gestión documental, automatización de procesos. El tema de RPA, Robot Process Automation, se me requiere tener un proceso que sea automatizado, basado como es un robot ejecutando algún tipo de tarea. Bueno, excelente, ya tenemos este tipo de tecnología desplegada ahí. Tenemos también a integración de aplicaciones, a Data Fabric, basada en una conexión de Data Lake, aquí desplegada en la solución, y también extensibilidad
y Machine Learning. O sea, tenemos los casos de uso para inteligencia artificial ya desarrollado en la solución de manera componentizada, que el cliente puede elegir cuáles son los clave para se empezar a utilizar la inteligencia artificial y Machine Learning en sus aplicaciones. Bueno, ¿y cómo yo puedo sacar el provecho de una arquitectura moderna de datos? Bueno, yo voy a pasar hasta el último punto aquí para explicar a todos. Bueno, en general, lo que tenemos aquí dentro de esta cajita azul es lo que es ofrecido, presupuestado por parte de INTA. Lo que pasa es que estamos hablando del ORDP, de las soluciones de tecnología, de contenido. Tenemos Data Fabric para hacer una gestión y mantenimiento y almacenamiento ahí de los datos. Y tenemos también una capa de servicios de interoperabilidad para hacer conexiones con otras fuentes de información. Abajo de esto está su ecosistema. O sea, si yo tengo una solución de gestión de identidad, de perfiles, de papeles o de single sign-on, es posible conectar. Ah, yo tengo un software tercero, es posible conectar. Yo tengo un CRM, una solución que sea legada, o tengo una solución que es desarrollado a la medida de mi necesidad, pero me gustaría de conectar esto sin problema ninguno. Todos estos puntos, nosotros tenemos APIs ya desarrolladas, desplegadas para tener una interfaz de comunicación, de interoperabilidad para cualquier otro tipo de solución. Estas otras soluciones se pueden tener en on-premise, en cloud, en nube o en múltiple nube. O sea, para nosotros no hace diferencia ninguna. Pero cuando miramos la tendencia del mercado es que todas las soluciones, las tecnologías sean desplegadas en nube. O sea, en especial cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning. No hay espacio, no hay alguna manera de se desarrollar de una solución de inteligencia artificial que se no se saque el provecho de nube para tener este tipo de contenido desplegado a sus clientes, a sus proveedores o a sus empleados de manera interna. Bueno, nosotros ofrecemos a nuestros clientes perspectivas por industria, con paneles ahí ya desarrollados con múltiples visiones, o sea, no es como una página en blanco, que yo voy a empezar a utilizar mi tecnología, mi solución, yo voy a tener inteligencia artificial y machine learning ya conectado con estas soluciones. Bueno, y ahí, ¿por qué? Entonces, que en múltiples de los casos los clientes nos preguntan a nosotros, pero ¿por qué yo tengo que elegir el Infor y no la solución A, B o C? Bueno, el primer punto es que Infor es una solución que es 100% experta en algunas verticales. Este es el primer punto. Nosotros no estamos en un montón de industrias. Estamos directamente conectados dentro de las industrias que nosotros sacamos las ventajas competitivas. Tenemos una base global de clientes que se puede tener estas mejores prácticas empresariales compartidas para los clientes de múltiples regiones, incluso Colombia o cualquier otro país de Latinoamérica, para mirar cuáles son las tendencias o cuáles son las mejores prácticas en términos de procesos, de tendencias de la industria. Bueno, este es el primer punto. ¿Por qué Infor Multitenant? Nosotros ofrecemos a nuestros clientes. El primer punto, seguridad. Esto es mantenido, administrado de la nube que es más grande y más segura ahí en términos de despliegue de nube del mundo. Tenemos alta disponibilidad. Nuestros contratos ahí, la disponibilidad del servicio es 99.8%, que estamos hablando ahí de un tiempo de parada ahí de cosa de 5 minutos al año. O sea, es un despliegue ahí, es una disponibilidad que es extremadamente alta. Y tenemos también escalabilidad. ¿Por qué? Infor es una empresa global. Si a ustedes les gustaría de tener sus operaciones en otros países que no sea donde ustedes tienen las operaciones en el día de hoy, se puede llegar con Infor basado en una tecnología que es desplegada de manera global. Costos de actualización, mantenimiento,
protección de los datos, backup de los datos, todo esto es agregado en el costo de suscripción. O sea, no hay costos adicionales para se sacar o se administrar algunos de estos servicios de manera adicional. O sea, es algo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes como valor agregado de la solución. ¿Y por qué Cloud Switch? El primer punto, tenemos más de 30 años de experiencia en industrias de fabricación, en manufactura discreta y de procesos también. Logramos entregar a nuestros clientes soluciones de última milla, con resultados tangibles, porque tenemos un approach ahí en el mercado que tenemos un concepto de 60-30-10. Basado en la primera evaluación que nosotros hacemos en el proceso del cliente, el mínimo de que se debe cuadrar el software es 60%. Si tenemos una adherencia bajo 60%, no es un cliente que sea recomendable para utilizar este tipo de tecnología. Punto. Es mejor buscar una solución que sea experta en este proceso porque no va a ser nosotros. Pero si tenemos una adherencia superior a 60%, ahí pasamos pelo proceso de los 30. Los 30 significa que 30% de la solución es configurable. Se puede funcionar de una manera o de otra. Se me sumo 60 con 30, estamos hablando de un 90%. O sea, 90% de la solución es estándar, sin cualquier customización. Lo que se puede cambiar es solo 10% ahí. En muchos de los casos, los clientes se cambian en algún proceso basado en las mejores prácticas que tenemos en la solución, que no es necesario customizar nada. Entonces, es mucho lo que es nuestra approach para los clientes cuando tenemos una evaluación por parte de tecnología. Entonces, es mucho de lo que la mensaje que me gustaría de pasar a ustedes hoy. Les dejo mis contactos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud ahí, por favor, no dejen de nos accionar ahí, porque es un placer estar en contacto, en comunicación con ustedes ahí. Bueno, Ricardo, le agradezco el espacio ahí. No sé si hay algún punto o otro tema adicional. Sí, gracias, James. De verdad, muy interesante. Muy importante el concepto de hacer más con menos. Muy interesante la arquitectura de microservicios. Yo creo que esa es una gran ventaja competitiva. Y me quedó muy claro todo lo que están haciendo de multitenant. Creo que eso es otro approach muy interesante. Tenía una pregunta. Tú hablabas de las industrias. eh, eh, ¿Cuál podría ser tu visualización de las industrias aplicables para Latinoamérica donde Infor tiene esa ventaja competitiva? ¿Puedes comentar algo al respecto? Sí, básicamente las dos verticales más grandes, que es manufactura industrial, y ahí máquinas, partes, piezas, componentes electrónicos, alta tecnología, que se requieren algún tipo de ingeniería por detrás de estos productos. Y el otro tipo de manufactura, que es la manufactura de procesos. Y ahí estamos hablando de alimentos y bebidas, papel y todo que tiene un proceso que sea repetitivo. Son los dos mejores escenarios que tenemos para las soluciones de Infor. Y ahí de una manera de presencia de Latinoamérica total, esto es desplegado en todos los países. México abajo, tenemos esta solución ya desplegada para los clientes que tienen este tipo de necesidad. Perfecto. Y sobre ese proceso de evaluación, James, ¿cómo hace para cualquiera de estos líderes que hoy están aquí conectados para tener una evaluación Sí. en ese direccionamiento que haces de 60-30 días, que también me pareció un approach muy práctico? Yo creo que el tiempo siempre es vital y esto te va dando una buena orientación a tener un buen retorno a la inversión. ¿Cómo sería este proceso de evaluación? Perfecto, excelente pregunta, Ricardo. El primer punto es, nosotros hacemos un proceso de comprender cuál es el escenario de la empresa y cuál es
el público-alvo ahí, o sea, dónde está agregado, cuáles son los puntos de esta empresa dentro de su cadena. O sea, si yo soy un proveedor de productos de este tipo, y si yo soy un consumidor, o sea, yo soy una empresa que se van a consumir algún tipo de estos productos, de estos servicios. Basado en eso, tenemos una mirada hacia adentro de cuáles son los procesos. Y ahí tenemos son manuales de mejores prácticas dentro de estas industrias que te mencioné ahí, de discreta y de procesos, donde hacemos una comparativa, comprendemos cómo es el proceso del cliente y cuáles son las mejores prácticas, porque ahí ya van a salir como es un informe de recomendaciones para las empresas para se poder ajustar el proceso, hacer cambio de la manera de se ejecutar estos procesos para se cuadrar en las mejores prácticas. Entonces, el resultado de esta valoración es, el primer punto, se comprender dónde está la adherencia del software, que es importante, y el segundo son las recomendaciones de las mejores prácticas. Entonces, esta valoración nosotros hacemos de todos los tipos de estas manufacturas ahí, y ahí, como resultado final, nosotros ponemos en el contrato para garantizar al cliente que no van a tener cambio de esta adherencia basada en los procesos que nosotros valoramos. Entonces, nosotros garantizamos al cliente que este 60-30-10 se van a cumplir hasta el final del proceso de implementación. Porque la peor situación que se puede tener ahí, Ricardo, es tener una mala sorpresa. No, comprendemos el proceso, pero la adherencia que se parecía 60 está con 20 y tenemos que customizar 40%. Entonces, una customización de 40% solo significa una cosa, que el software no se cuadra a la necesidad de esta industria. Y ahí, por esta razón, se es necesario customizar un montón. Nosotros no tenemos el deseo de customizar porque es la peor inversión que el cliente se puede tener. Es mucho mejor tener una inversión en una tecnología que se brinda una ventaja competitiva do que solo tener a alguien que se va a desarrollar líneas de código para se soportar algún tipo de proceso. De acuerdo, tal cual. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, estamos ya un poquito pasados de tiempo. No sé si de pronto, James, puedes colocar tus datos aquí en el chat, Claro, claro. ¿sí? O con Tadeo para que nos apoye. Y bueno, seguramente algunos de los que están aquí estarán interesados, así que podrán contactarlos. Sí, señor. Bueno, aquí están mis contactos. Si ustedes tuvieran cualquier duda o inquietud que les gustaría de preguntar, por favor, yo estoy 100% pendiente ahí a ustedes para soportar y ayudar a ustedes a tener la mejor decisión, sea con Infor o sea con otras opciones también, porque son cosas de la vida, ¿vale? Perfecto. Si te parece, vamos a compartir tu presentación con la comunidad, si se puede. Yo creo que eso es una manera también Sí, de sí, yo voy a darles generar un PDF y comparto a ustedes. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, James. Gracias a Tadeo y a todo el equipo de Infor por compartirnos esta manera diferente de hacer más con menos, de tener un concepto mucho más avanzado, de no tanto de una ERP genérica, sino experta y que te ayuda a ser al final del día, como decías, más productivo, más eficiente, más eficaz. Bueno, a todos, una feliz tarde, un feliz almuerzo, buen provecho. Dale, gracias, feliz día a todos. Gracias, Chao. un saludo para todos. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Cuídense. Chao. Muy bien, James. Excelente. Bueno, gracias, equipo. Cuídense. Muchas gracias.